El Vaticano guarda secretos más antiguos que sus propios muros. Lo sé porque pasé 40 años en sus pasillos, catalogando pergaminos que hablaban de milagros, herejías y cosas que ni siquiera los papas mencionan en voz alta. Pero hay un lugar del que nadie habla, el pasillo prohibido. Todo comenzó en el invierno de 1986, cuando el cardenal Orsini me encomendó organizar unos manuscritos del siglo XIII, encontrados tras una pared derrumbada en los subsuelos de la basílica. Los documentos olían a ceniza y azufre, y sus páginas estaban manchadas con algo que se asemejaba a sangre seca. El texto, escrito en un latín arcaico, mencionaba una puerta que no debe ser abierta y una custodia sagrada sobre lo que gruñe en la oscuridad. Al principio, lo atribuí a metáforas medievales, pero una noche, mientras trabajaba tarde, escuché golpes procedentes de los niveles inferiores. No eran ratas ni tuberías, eran impactos rítmicos, como si algo enorme estuviera probando la resistencia de una cerradura. El hermano Mateo, el único otro archivista que trabajaba a esas horas, palideció al oírlos. «Es el pasillo», dijo antes de persignarse. Se negó a decir más. 2 semanas después, Mateo apareció muerto. Oficialmente, fue un infarto, pero yo vi su cuerpo cuando lo trasladaban. Sus ojos habían estallado desde dentro y su boca, Dios mío, su boca estaba cosida con un hilo negro. Las autoridades vaticanas cerraron el caso en horas. Aún así, mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Comencé a investigar en registros no indexados y descubrí que cada 50 años un sacerdote era enviado a inspeccionar el pasillo prohibido. Ninguno volvía igual. Algunos enloquecieron, otros simplemente desaparecieron. El último en intentarlo, en 1937, dejó un diario donde describía muros que respiraban y voces en una lengua que quemaban los oídos. La noche antes de decidir si seguir adelante, soñé con una figura encapuchada junto a mi cama. No tenía rostro, solo una sonrisa llena de dientes afilados que me dijo: «Ellos llevan siglos esperando un nuevo guardián. ¿Serás tú el próximo?». Desperté con un grito ahogado. Al mirar hacia la puerta de mi habitación, vi algo que aún me hace temblar: 3 marcas de garras frescas en la madera. Los días siguientes fueron una niebla de paranoia. Cada noche, los golpes bajo los cimientos crecían en intensidad, como si algo se estirara hacia la superficie. Me volví adicto a los sonidos, el crujido de las vigas, el viento silbando entre las grietas del Vaticano y aquellos otros sonidos, los que no deberían existir. El 17 de enero de 1987, me atreví a bajar al subsuelo sin permiso. La lámpara de queroseno temblaba en mi mano, proyectando sombras que se retorcían como gusanos al morir. Las paredes, cubiertas de frescos descoloridos, parecían observarme. En un rincón encontré una puerta de hierro con símbolos grabados, cruces invertidas, serpientes devorando su propia cola y palabras en un idioma que mi mente se negaba a comprender. Entonces lo escuché, una voz. No provenía de ningún sitio y a la vez de todas partes. Era una voz gutural, multiplicada en eco, como si docenas de gargantas hablaran al unísono desde detrás de los muros. «Alessio», pronunció, y el aire se volvió gélido. Mis dedos se aferraron al crucifijo, pero el metal ardía contra mi piel. Retrocedí, tropezando con algo blando. Al iluminar el suelo, vi unas vendas manchadas de pus y un olor a carne podrida que me hizo vomitar. No estaban allí minutos antes. Corrí hacia la escalera, pero la puerta tras de mí se cerró de golpe. En la oscuridad, algo respiró contra mi nuca. Cuando encendí de nuevo la lámpara, las vendas habían desaparecido. Solo quedaba una frase escrita en el polvo:
como si alguien la hubiera trazado con un dedo ensangrentado. No eres el primero, pero sí serás el último. Al día siguiente, el cardenal Orsini me llamó a su despacho. Tenía un sobre amarillento en las manos. El Papa ha elegido a alguien para la inspección anual del pasillo, dijo, mirándome fijamente. Serás tú, Alessio. El sobre que el cardenal Orsini me entregó contenía una llave de hierro negro, un pergamino con instrucciones escritas en latín y una advertencia: no lleves luz, no pronuncies nombres sagrados, no mires atrás. La noche señalada, el Vaticano estaba extrañamente silencioso. Ni siquiera el crujir de las sandalias de los guardias suizos rompía el vacío de los pasillos. Descendí por una escalera de piedra que no aparecía en ningún plano, cada peldaño más frío que el anterior, hasta llegar a una puerta de roble reforzada con hierro. La llave encajó con un clic siniestro, como si la cerradura hubiera estado esperándome. Al otro lado, un pasillo se extendía hacia la oscuridad, tan largo que mi lámpara no alcanzaba a iluminar su final. Las paredes estaban cubiertas de grabados que representaban cosas, figuras con demasiados miembros, bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos que seguían mi movimiento. El aire olía a cobre y a algo peor, como carne quemada y azufre. Avancé, sintiendo que el suelo bajo mis pies no era del todo sólido. A veces cedía levemente, como si caminara sobre piel seca. A lo lejos, un sonido empezó a crecer, un latido, no el de un corazón humano, sino algo más grande, más profundo, como si el propio Vaticano tuviera un órgano podrido en sus entrañas. Entonces, las puertas comenzaron a aparecer. Eran de distintos tamaños y materiales, algunas de madera carcomida, otras de metal corroído, pero todas compartían algo. Estaban selladas, con cadenas, con cerraduras grotescas, con símbolos pintados en una sustancia oscura y viscosa. Detrás de una de ellas, algo se movió. Un arrastre lento, seguido de un golpe seco contra la madera. Me detuve, incapaz de respirar. Padre Varelli. La voz salió de la puerta a mi izquierda. Era humana, pero distorsionada, como si quien hablara tuviera la garganta llena de agujeros. Llevamos tanto tiempo esperando. Mis manos temblaban. El pergamino decía no pronunciar nombres sagrados, pero el miedo me traicionó. En el nombre de Cristo, cállate, grité. El pasillo enmudeció. Durante 3 segundos solo hubo silencio. Luego, todas las puertas comenzaron a vibrar. Algo en el aire cambió. El latido se aceleró, convirtiéndose en un estruendo que resonaba en mis huesos. Las cadenas crujieron, los símbolos brillaron con un fulgor enfermizo, y entonces la primera puerta se abrió. No hubo viento, ni mano visible, solo un lento crujido mientras la madera se desplazaba hacia adentro, revelando una oscuridad tan densa que parecía líquida. Y entonces lo vi. No lo describiré. No puedo. Mi mente se niega a recordarlo completo. Solo fragmentos, dientes donde no debería haberlos, ojos que no parpadeaban, una sonrisa que se extendía más allá de los límites de un rostro. Lo único que sé con certeza es que me vio a mí también. Y entonces, todas las demás puertas comenzaron a abrirse. El pasillo ya no era un pasillo. Las paredes se estiraban y contraían como costillas de un animal vivo. El techo se elevaba hasta perderse en una negrura sin fin. Y el suelo ahora estaba hecho de carne. Sentí bajo mis pies algo blando y cálido que palpitaba al ritmo de aquel latido monstruoso. Las puertas abiertas vomitaban cosas que no deberían existir. De la primera salía un olor a hospital, a gangrena y cloro, y entre las sombras distinguí mesas de operación manchadas, con correas rotas. Algo se había liberado. De la segunda, risas infantiles en un coro perfecto,
hasta que de pronto se transformaron en alaridos. La tercera mostraba un reflejo distorsionado de mí mismo, pero con los ojos vacíos y la boca cosida como el hermano Mateo. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. El crucifijo en mi cuello ardía como carbón al rojo vivo, quemándome la piel. Cuando intenté arrancármelo, mis dedos se hundieron en mi propio pecho como si fuera arcilla húmeda. No es real, no es real, repetía, pero entonces las voces en los muros respondieron: todo es real aquí, Alessio. Especialmente los miedos. Una figura emergió de la puerta central. Era humanoide, pero sus proporciones estaban mal. Demasiado alto, demasiado delgado, con articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Llevaba una máscara de plata que reflejaba mi rostro, pero con décadas de envejecimiento comprimidas en segundos. «Somos los vigilantes», dijo sin mover la boca, «los que cuidamos lo que vuestra iglesia encerró y lo que ahora despierta». Señaló hacia el final del pasillo, donde una última puerta, más grande, adornada con huesos, comenzaba a abrirse lentamente. De su interior brotó una luz violeta que quemaba la retina y con ella un zumbido que resonaba en mis dientes. «Ellos vinieron primero», dijo la criatura, «los que están entre los párpados de Dios, y ahora quieren un nuevo pacto». Mis orejas sangraban. Mis ojos veían colores que no tenían nombre. Y entonces lo entendí todo. El Vaticano no era un santuario, era una prisión. Y yo era el nuevo carcelero. El zumbido de la última puerta se incrustó en mis muelas, en mis huesos, en el tejido mismo de mi ser. La luz violeta no iluminaba, corrompía, transformando el aire en una niebla espesa que sabía a metal y a gritos antiguos. Los vigilantes avanzaron hacia mí, sus cuerpos oscilando como juncos en un viento inexistente. Uno de ellos extendió una mano que tenía demasiados dedos, cada uno articulado en segmentos imposibles. «Toma la pluma», ordenó. Ante mí apareció un escritorio de ébano que no estaba allí antes. Sobre él, un contrato escrito en pergamino humano. Lo supe por el vello aún adherido a los bordes, y una pluma cuyo plumaje era de un negro iridiscente. La tinta en el tintero olía a sangre recién coagulada. «Firma, y el conocimiento será tuyo», dijeron las paredes con voz de niño moribundo. Mis ojos se posaron sobre el texto. Las palabras cambiaban cada vez que parpadeaba, pero capté fragmentos. Renunciar a la luz del sol, alimentar a los inhabitantes cada luna nueva, no pronunciar su nombre verdadero. El crucifijo en mi pecho estalló en 1000 esquirlas, quemándome la piel. Las esquirlas de metal se clavaron en mis manos, formando símbolos que ardían con un fuego azulado. Entonces lo oí. Desde la gran puerta, algo respiró por primera vez en siglos. El sonido hizo que mis órganos internos vibraran. Las lámparas de los pasillos estallaron una por una, sumergiéndonos en una oscuridad que pesaba. Solo la luz violeta persistía, revelando siluetas que se retorcían en el umbral, figuras altísimas con cabezas alargadas, brazos que terminaban en 7 manos superpuestas, bocas verticales que cantaban en un idioma de tijeras chocando. Uno de los vigilantes se inclinó hacia mi oído. Su aliento olía a tumba recién abierta. «Ellos estuvieron aquí antes de que los dioses de tu mundo construyeron las primeras ciudades en los huesos de los continentes. Tu iglesia solo los encerró, pero las cadenas se oxidan, Alessio». Mis encías sangraban. Noté un sabor a monedas viejas en la lengua. La pluma me llamaba. La tomé. Era cálida, como si alguien la hubiera sostenido durante horas. Al acercarla al pergamino, mi mano actuó por sí misma, trazando una firma que no era la mía, un nombre en letras góticas que reconocí de los manuscritos prohibidos. LM Eterna. El instante en que la pluma dejó el pergamino,
El pasillo entero gritó. Las puertas se sacudieron en sus goznes. Las cadenas se rompieron como hilos podridos y de pronto yo lo sabía todo. Vi los cimientos secretos del Vaticano, túneles que se extendían hasta el núcleo de la tierra, habitados por cosas que se alimentaban de oraciones invertidas. Vi a papas anteriores firmando el mismo pacto, sus rostros derritiéndose mientras envejecían siglos en minutos. Vi el verdadero propósito de la Santa Sede. No era un faro de fe, sino el guardián de un secreto que haría saltar en pedazos la realidad. Y entonces ellos vinieron. Desde la gran puerta, las figuras alargadas avanzaron. No caminaban, se desplegaban como rollos de pergamino descifrándose. Sus cuerpos estaban compuestos de cientos de bocas diminutas que murmuraban herejías en lenguas muertas. El vigilante más cercano me entregó una llave de hueso. Ahora eres uno de nosotros. Cada noche vendrás, cada luna nueva alimentarás, y cuando llegue el momento... No terminó la frase. No hizo falta. En el espejo de su máscara plateada vi mi reflejo transformarse. Mi piel se volvió de un blanco cadavérico, mis ojos se alargaron como rendijas, mi boca se multiplicó en 6 sonrisas. Yo era un vigilante ahora. El primer mandamiento de mi nuevo credo resonó en el hueso de mi cráneo. Nunca dejes que despierten por completo. Y entonces, como quien despierta de un sueño, me encontré de pie en mi celda. El amanecer entraba por la ventana. Mi cuerpo no tenía heridas, pero en mi escritorio, sobre un montón de documentos inocentes, yacía una pluma negra con el cálamo hecho de hueso humano. Han pasado 37 años desde aquella noche. Me ven como un anciano venerable, un erudito retirado que pasa sus días catalogando manuscritos en la tranquilidad de los archivos. Nadie sospecha por qué me encierro cada luna nueva, ni qué es lo que llevo en los subsuelos en aquel maletín de cuero negro. Pero tú, que lees esta carta, debes saber la verdad. Cada mes, cuando la luna se vuelve una cicatriz en el cielo, los muros respiran. Las puertas aparecen donde antes no había más que ladrillo, y yo, con mis manos que ya no son del todo humanas, camino el pasillo prohibido llevando el tributo. A veces es un criminal condenado, otras, un vagabundo que nadie echará de menos. Siempre vivos, siempre conscientes. Los vigilantes me observan desde las sombras mientras realizo el ritual. Ya no me aterrorizan sus formas, ahora veo la belleza en sus miembros elongados, en sus bocas que cantan la música de estrellas muertas. Pero algo está cambiando. El último tributo no fue suficiente. Ayer, al pasar frente a un espejo, vi cómo mis pupilas se dividían como las de una serpiente por un instante. Mis uñas crecen negras y duras como garras. Y lo peor, oigo voces incluso de día, en el murmullo de las fuentes, en el roce de las hojas. Pronto, dicen, el despertar está cerca, repiten. El actual papa no sabe nada, ninguno de ellos lo sabe, excepto los que firmaron el pacto y los que, como yo, se convirtieron en algo más. Por eso te escribo, relato nocturno, porque anoche, al entregar el tributo, la gran puerta estaba entreabierta y lo que vi al asomarme me hizo sangrar por los oídos. No describiré las ciudades de huesos que se alzan en la oscuridad. No hablaré del canto que desgarra el alma. Solo diré esto. Ellos están probando las cadenas. Y las cadenas se están rompiendo. Si alguien encuentra mi cuerpo mañana, frío, con 6 sonrisas talladas en el rostro y los huesos convertidos en cristal negro, no lo lloren. Solo huyan, porque cuando suenen las campanas de medianoche y las puertas del Vaticano crujan por última vez, ya no habrá un vigilante que los contenga. Firmado, Alessio Varelli, el último guardián del pasillo prohibido.